Me senté en la tercera fila, viendo a mi hermana desfilar por el pasillo con mi vestido. Pero el novio nunca la miró. 10 minutos después, en la recepción, un hombre irrumpió y expuso la verdad, colapsando toda la boda. $10.000. Eso es exactamente lo que me costó sentarme en la tercera fila de una iglesia y ver a mi propia hermana desfilar por el pasillo con mi vestido de novia personalizado, directo hacia mi prometido. Pero aquí viene el giro final. Él no la estaba mirando. Mi nombre es Chloe, y hasta hace 18 meses, creía que tenía la vida perfecta. Tenía 28 años, trabajaba como diseñadora gráfica principal en Chicago, y estaba comprometida con Liam. Liam era ingeniero estructural, estable, confiable y exactamente el tipo de hombre con el que construyes una base. O eso creía yo. Llevábamos juntos 5 años. Sobrevivimos a la distancia cuando él fue trasladado a Seattle por un año. Sobrevivimos adoptando a un perro rescatado completamente desquiciado llamado Buster, y se suponía que debíamos sobrevivir juntos toda una vida. Luego estaba mi hermana menor, Savannah. Savannah es 3 años menor que yo y siempre ha sido la hija dorada indiscutible de nuestra familia. Mientras yo era la estudiosa silenciosa que pagó su propia universidad, Savannah era la aspirante a influencer de estilo de vida que vivía en un apartamento financiado por nuestros padres, Salem y Brenda. Lo que Savannah quería, Savannah lo obtenía. Era una regla tácita en nuestro hogar. Si yo tenía un juguete, ella lo quería. Si yo tenía un pasatiempo, ella de repente necesitaba dominarlo. Siempre lo descarté como rivalidad entre hermanos, sin imaginar nunca que su tóxica codicia se extendería al hombre con el que iba a casarme. La traición no ocurrió en las sombras. Fue un accidente automovilístico lento y agonizante que de alguna manera no vi venir. Comenzó con cosas pequeñas. Savannah, de repente, desarrolló un intenso interés en la arquitectura y enviaba constantemente mensajes de texto a Liam pidiendo consejos sobre un proyecto de diseño de interiores inexistente. Luego vinieron las cenas familiares donde bebía demasiado vino y reía demasiado fuerte ante sus chistes, tocándole ligeramente el antebrazo. Cuando se lo mencioné a Liam, me llamó paranoica. Solo está siendo amigable, Chloe. Va a ser mi cuñada, decía, mirándome con esos ojos marrones sinceros en los que confiaba por completo. La planificación de la boda estaba en pleno apogeo. Había reservado mi lugar soñado, la histórica finca Hawthorne, pagado los depósitos no reembolsables y, lo más importante, había encontrado el vestido. Era una creación a medida de una boutique del centro, confeccionada por una encantadora mujer mayor llamada la señora Gable. Tenía un escote corazón, delicadas mangas de encaje que parecían azúcar hilado y una cola que fluía como el agua. Era la perfección. Descubrí la verdad exactamente 2 semanas después de mi último ajuste del vestido. Había vuelto temprano a casa de una conferencia de trabajo en Denver. Buster, nuestro perro, se quedaba en casa de mis padres, así que el apartamento debía estar vacío. En cambio, entré en mi propia sala de estar y encontré a Liam y Savannah sentados en el sofá. No estaban enredados físicamente, pero el aire entre ellos era espeso, pesado y eléctrico. Savannah estaba llorando. Liam tenía la cabeza entre las manos. ¿Qué está pasando?, pregunté, dejando caer mi maleta. Liam levantó la vista, con el rostro pálido. No podía hablar. Fue Savannah quien se levantó, se secó los ojos y soltó el golpe con una calma aterradoramente ensayada. Chloe, Liam y yo estamos enamorados, dijo. No queríamos que pasara. Simplemente sucedió. Y estoy embarazada. La habitación dio vueltas. Recuerdo sentir como si el suelo se hubiera disuelto por completo bajo mis pies. 5 años de amor, confianza y sueños compartidos, completamente vaporizados por mi propia sangre. Miré a Liam, rezando para que la llamara mentirosa, para que dijera que era una broma enfermiza y retorcida. Pero él solo miró al suelo y susurró, lo siento mucho, Chloe. Nunca quise hacerte daño. Los eché a ambos esa noche. Las consecuencias fueron catastróficas, pero no de la manera que uno esperaría. En lugar de que mi familia se uniera a mí, rodearon el carro para proteger a Savannah.
Mi madre, Brenda, me llamó a la mañana siguiente, no para consolarme, sino para gestionar el desastre de relaciones públicas. Chloe, cariño, tienes que ser la persona mayor aquí, suplicó mi madre por teléfono, su voz goteando esa dulzura manipuladora que usaba cuando quería salirse con la suya. Savannah está esperando a nuestro primer nieto. Liam quiere hacer lo correcto y casarse con ella. Los depósitos ya están pagados para la finca Hawthorne, el catering, las flores, la banda. Sería una lástima desperdiciarlo todo. Deja que se encarguen de la boda. Me dio asco. Me robaron la vida, mamá. ¿Y ahora quieres que te roben mi día de bodas? No seas dramática, intervino mi padre desde el fondo. Es solo una fiesta. Tu hermana lo necesita ahora mismo. Me negué a darles mi bendición. Pero legalmente, los contratos del lugar y del catering fueron confirmados por mis padres. Simplemente transfirieron los nombres. Savannah estaba obteniendo mi lugar, mi menú y mis flores. Pero el insulto final, la daga absoluta en el corazón, llegó 3 semanas antes de su boda robada. Mi madre apareció en mi nuevo y abarrotado apartamento con una mirada de pura desesperación. Savannah, en su delicado estado de embarazo, estaba teniendo un ataque de nervios porque no encontraba un vestido que le gustara con tan poca antelación. «¿Quiere tu vestido, Chloe?», dijo mi madre, mirando a todas partes menos a mi cara. La señora Gabel dice que puede alterarlo para acomodar la barriga. Le reembolsaremos el dinero, por supuesto. Por favor. Es familia. Me reí hasta llorar. Era tan absurdo, tan profundamente sociópata que ya ni siquiera podía procesar la ira. Entré en mi armario, bajé la cremallera de la impecable bolsa de lona blanca y se la tiré a los pies de mi madre. «Tómalo», dije, con la voz muerta. «Tómalo todo. Pero sé esto, iré a esa boda. Quiero un asiento en primera fila para ver este tren descarrilado». Sábado, 14 de octubre, el día en que se suponía que me convertiría en la señora Liam Hayes. En cambio, me desperté sola en mi apartamento de una habitación, me serví una taza de café negro dolorosamente fuerte y comencé a prepararme para asistir a mi propia pesadilla. La gente me preguntó más tarde por qué fui. ¿Por qué someterme a ese tipo de tortura psicológica? Mis amigas, especialmente mi mejor amiga Hannah, que se había retirado como dama de honor prestada de Savannah en protesta, me suplicaron que no fuera. Podríamos ir a un spa, emborracharnos, lanzar dardos a una foto de la cara de Liam, cualquier cosa menos ir a la finca Hawthorne. Pero tenía que ir. Si me quedaba en casa, sería la exprometida rota y amargada llorando en la oscuridad. Necesitaba que me vieran. Necesitaba que me miraran a los ojos y sintieran el peso de lo que habían hecho. Elegí mi atuendo con precisión letal. Llevaba un vestido verde esmeralda a medida hasta el suelo. No era blanco. No era llamativo, pero me quedaba como un guante y hacía resaltar mi cabello cobrizo. Llevaba los pendientes de rubí vintage de mi abuela, un toque de lápiz labial rojo audaz y una armadura de apatía pura y sin adulterar. Cuando llegué a la finca Hawthorne, el aire cambió. La charla entre los invitados se apagó mientras caminaba por los cuidados jardines hacia la zona de asientos al aire libre. Vi caras familiares, tías, tíos, amigos mutuos, todos mirándome con una mezcla enfermiza de lástima y fascinación mórbida. Divisé a la tía Beatrice, una mujer notoriamente contundente que había condenado abiertamente a mis padres por este circo, dándome un sutil asentimiento de respeto. Evité a Lugier y me senté en la tercera fila, directamente en el pasillo del lado del novio. Liam ya estaba en el altar. Llevaba el smoking gris carbón que habíamos elegido juntos. A su lado estaba su padrino, su hermano Greg, que ni siquiera me dirigió la mirada. Liam parecía pálido. Parecía un hombre que lo llevaban a la horca, ajustándose nerviosamente los puños, cambiando de peso, escaneando la multitud. Cuando sus ojos finalmente se posaron en mí, se congeló. No lo fulminé con la mirada. No lloré. Simplemente le ofrecí una pequeña sonrisa, aterradoramente tranquila. Tragó saliva, su nuez se movió, y apartó la vista rápidamente, su cara se sonrojó de un rojo intenso. Entonces el cuarteto de cuerdas comenzó a tocar. Canon, de hecho. Mi canción.
Los invitados se pusieron de pie. Permanecí sentada un momento más que todos los demás solo para dejar constancia, antes de ponerme lentamente de pie. Al fondo del pasillo estaban mi padre, luciendo dolorosamente orgulloso, y Savannah. Cuando la vi, una risa extraña e histérica burbujeó en mi garganta. Llevaba mi vestido, pero ya no se parecía a mi vestido. Savannah es más baja que yo y tiene una complexión completamente diferente. Incluso con las modificaciones de emergencia de la señora Scable. El vestido le quedaba fundamentalmente mal. Las delicadas mangas de encaje que debían cubrir elegantemente los hombros estaban tensas sobre sus brazos. El corpiño, obligado a acomodar su embarazo temprano, había perdido por completo su elegante estructura, luciendo fruncido y pesado. La cola arrastraba torpemente porque se había negado a que se la hicieran a medida. Queriendo el efecto dramático completo, parecía una niña jugando a disfrazarse en el armario de su madre. Comenzó su marcha por el pasillo, radiante, absorbiendo la atención como una esponja. Parecía tan triunfante, tan absolutamente convencida de que había ganado el premio definitivo. Pero entonces ocurrió el giro. Cambié mi mirada de la impostora de blanco de nuevo al altar. Quería ver la cara de Liam mientras se acercaba a su novia. Esperaba ver lágrimas de alegría, o tal vez esa mirada de asombro que los novios tienen en las películas. En cambio, vi a un hombre teniendo un colapso psicológico interno. Mientras Liam veía a Savannah acercarse a él con mi vestido, la realidad de la situación lo golpeó visiblemente como un tren de carga. El vestido no era solo una prenda. Era un fantasma. Era la manifestación física de la mujer con la que había pasado 5 años construyendo una vida. Vio el encaje del que habíamos hablado. Vio la silueta que estaba hecha para mí. Savannah estaba a mitad de camino por el pasillo, su sonrisa flaqueando ligeramente al notar que Liam no le devolvía la sonrisa. Los ojos de Liam se apartaron de la cara de Savannah, miró más allá de ella. Miró más allá de mi padre, sus ojos fijos en los míos, de pie a unos pocos metros en la tercera fila. Y en ese momento, toda la fachada se desmoronó. No había amor en sus ojos mientras me miraba. Había terror puro y sin adulterar, envuelto en un arrepentimiento sofocante. Su máscara se deslizó por completo. Vi el destello de recuerdos pasar por sus ojos. Nuestro apartamento, nuestro perro, nuestras tranquilas mañanas de domingo, la vida que había desechado por una emoción fugaz y un embarazo no planificado. Me miraba como si se estuviera ahogando, y yo era la única tabla de salvación en el océano. Pero yo estaba de pie, segura en la orilla, con las manos en los bolsillos, viéndolo hundirse. Savannah llegó al altar. Mi padre puso su mano en la de Liam. Liam dio un respingo físico. No la miró al tomar su mano. Mantuvo los ojos fijos en el suelo, su respiración superficial. Savannah, claramente agitada por su falta de entusiasmo, le apretó la mano con fuerza, susurrándole algo entre dientes. El oficiante, un profesional contratado que no tenía idea del drama radiactivo que se desarrollaba ante él, se aclaró la garganta y comenzó: queridos amados, nos reunimos hoy aquí para presenciar la unión de Liam y Savannah. La ceremonia fue un desastre de tensión no expresada. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Liam tembló tanto que tuvo que empezar 2 veces. Sonaba hueco. Savannah, por el contrario, realizó sus votos como si estuviera haciendo una audición para una telenovela diurna. Fuerte y demasiado dramática, lanzando miradas de reojo continuamente en mi dirección para asegurarse de que estuviera mirando. Yo estaba mirando. ¿Todo bien? Estaba observando a un hombre darse cuenta de que se había atrapado en una prisión de su propia creación. Pero lo que ninguno de nosotros sabía, ni yo, ni Liam, ni mis padres cómplices, era que la verdadera explosión aún no había ocurrido. El vestido era solo el aperitivo. Savannah había traído una bomba nuclear a su propia boda, y el temporizador estaba contando hacia la recepción. La recepción se celebró en el gran salón de Hawthorne Estates, un espacio impresionante con candelabros de cristal, ventanas de suelo a techo y una pista de baile de roble pulido. Era exactamente como lo había diseñado, hasta el último anillo de servilleta. Los centros de mesa florales con orquídeas blancas cascada y hiedra verde oscuro eran mi selección.
Los cócteles de autor que circulaban en bandejas de plata eran los que Liam y yo habíamos pasado una tarde probando. Estar allí se sentía como vagar por una exhibición de museo de mi propio futuro robado. Savannah, en una espectacular demostración de mezquindad, me había asignado a la mesa 19. Estaba arrinconada en el rincón más oscuro de la sala, encajada agresivamente entre las puertas batientes de la cocina y el camino hacia los baños. Mis compañeros de mesa consistían en nuestro primo segundo socialmente torpe, Toby, que no dejaba de preguntarme si estaba bien cada 5 minutos, y 3 parientes lejanos de Liam, que claramente no habían sido informados del drama familiar y seguían preguntándome cómo conocía a la novia. Soy su hermana, respondí casualmente a una tía abuela desconcertada. ¿Y la exprometida del novio? ¿El salmón está excelente, no cree? La atmósfera en la sala era frágil. Se podía sentir la ansiedad colectiva irradiando de los invitados. El primer baile fue agonizante de ver. Liam se movía como un hombre de hojalata oxidado, manteniendo a Savannah a una distancia cortés mientras ella compensaba con una sonrisa de 1000 vatios dirigida al videógrafo de bodas. Mis padres, Salem y Brenda, recorrían la sala como políticos haciendo control de daños, riendo demasiado fuerte y señalando continuamente el brillo del embarazo de Savannah para distraer de la miseria palpable del novio. Luego vinieron los discursos. Greg, el padrino, dio un discurso tenso de 2 minutos que sonaba más a un informe trimestral corporativo que a una celebración de amor. Les deseó salud y eficiencia y prácticamente corrió de vuelta a su asiento. Mi padre siguió, pronunciando un monólogo divagatorio y emocional sobre cómo Savannah siempre había sido su princesita que merecía un cuento de hadas. Tomé un sorbo lento de mi champán, sintiendo las burbujas picar en la parte posterior de mi garganta. Fue durante los brindis de micrófono abierto, una tradición de bodas peligrosa en las mejores circunstancias, que la atmósfera pasó de incómoda a nuclear. El DJ, un chico llamado Wyatt, que parecía demasiado joven para manejar a una multitud tan hostil, preguntó si alguien más quería el micrófono. Por un momento, solo se oyó el tintineo de los cubiertos. Entonces, las pesadas puertas de roble al fondo del salón se abrieron de golpe. El sonido resonó sobre el murmullo silencioso de la sala. Todas las cabezas se giraron. De pie en la puerta había un hombre que claramente no pertenecía a un evento de etiqueta. Llevaba una chaqueta de cuero descolorida, vaqueros oscuros y botas que parecían haber visto el interior de todos los bares de mala muerte de Chicago. Era alto, atractivo de una manera caótica y furioso. Sabía exactamente quién era. Su nombre era Cameron Davis. Era un camarero y músico aspirante que Savannah había estado viendo casualmente de forma intermitente durante los últimos 2 años. Mis padres lo odiaban absolutamente porque no tenía un fondo fiduciario ni un título prestigioso, y Savannah lo trataba fatal, manteniéndolo a raya siempre que necesitaba un impulso de ego. Cameron no esperó a ser escoltado. Caminó directamente más allá del ujier horrorizado, sus ojos fijos en la mesa principal donde estaba sentada Savannah. El rostro de Savannah se quedó sin color. Se puso completamente blanca, mezclándose con la seda chifón destrozada de mi vestido de novia robado. Se levantó de su silla. ¿Seguridad?, gritó, su voz quebrándose de pánico. Sáquenlo de aquí ahora mismo. Pero Cameron ya estaba en la cabina del DJ. Le arrebató el micrófono inalámbrico de las manos a Wyatt antes de que el pobre chico pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo. No se preocupe, señora Hayes. No me quedaré para el pastel. La voz de Cameron retumbó a través de los altavoces del salón, áspera y goteando veneno. Toda la sala cayó en un silencio mortal y paralizado. Incluso el personal de catering se congeló con bandejas de Wellington de ternera en las manos. Cameron se giró para mirar a la multitud, sosteniendo un grueso sobre de Manila. Solo quería dejar un pequeño regalo de bodas. Verá, Savannah me dijo hace unos meses que cortaba lazos conmigo porque finalmente había enganchado a un tipo con un sueldo real. Señaló directamente a Liam, que lo miraba con total confusión. Felicidades por el ascenso, compañero. Apaga el micrófono, gritó mi madre, corriendo hacia el frente. Pero Cameron simplemente la esquivó. Pero es una historia graciosa, continuó Cameron, su voz aumentando de ira. Hace unas semanas, Savannah vino a mi apartamento llorando. Dijo que necesitaba una muestra de saliva,
Me dijo que era para algo de su historial médico para el bebé. No soy idiota. Sé lo que es una prueba de paternidad prenatal no invasiva. Pagó el procesamiento bipurgente porque necesitaba saberlo con seguridad antes de desfilar hoy por el altar. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Me dijo que los resultados demostraban que el bebé era de Liam y me dio $10.000 para que perdiera su número, dijo Cameron, su voz rompiéndose ligeramente antes de endurecerse de nuevo. Pero Savannah siempre ha sido descuidada. La clínica envió los resultados al contacto de respaldo. ¿Yo? Caminó hacia la mesa principal, tiró el sobre de Manila directamente en el centro del pastel de bodas intacto de Savannah y se inclinó una última vez en el micrófono. Quédate con los $10.000, Savannah, pero no me vas a arrebatar a mi hijo. Nos vemos en el juzgado de familia. Dejó caer el micrófono. Golpeó el suelo con un chillido ensordecedor de retroalimentación que hizo que la mitad de la sala se encogiera. Cameron se dio la vuelta y salió exactamente por donde entró, dejando una aniquilación total a su paso. Durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 10 o 15 segundos, el gran salón de la finca Hawthorne fue un museo de shock. Era un tableau de devastación pura y sin adulterar congelada en el tiempo. El chillido ensordecedor de la retroalimentación del micrófono aún parecía resonar en las vigas, tintineando en los oídos de 200 invitados sin aliento. Nadie se atrevió a moverse. El personal de servicio permaneció completamente paralizado. Bandejas de champán caro y delicados canapés flotando en el aire. El cuarteto de cuerdas en la esquina había dejado de tocar abruptamente, el arco de un violinista suspendido a pocos centímetros de las cuerdas. Lo único que se oía era el bajo zumbido mecánico del aire acondicionado industrial y la respiración agitada y aterrorizada de mi hermana en la mesa principal. El epicentro de la destrucción era el pastel de bodas de vainilla de 4 pisos que había elegido meticulosamente meses atrás. Justo en el centro de sus impecables flores de crema de mantequilla blanca, descansaba el sobre de Manila. Parecía un objeto extraño y sucio, una granada que ya había sido desamartillada. Entonces todo volvió a la normalidad. Liam extendió la mano hacia el sobre. Sus movimientos eran lentos, inestables, como alguien que despierta de una pesadilla de la que no puede escapar por completo. Su mano temblaba mientras agarraba el grueso papel. Liam, no. La voz de Savannah desgarró el silencio, cruda y desesperada. Se lanzó a través de la mesa, tratando de agarrarlo. En su pánico, su manga de encaje se enganchó en un vaso de cristal. Se rompió, la tela se rasgó bruscamente, pero ni siquiera se inmutó. No lo leas. ¿Miente? Lo inventó. Liam no respondió. La apartó con facilidad, retrocediendo como si ya no existiera. Sin dudarlo, rompió el sobre, manchando la crema del pastel sobre el documento del interior. Desde mi asiento en las sombras, observé su rostro. Conocía todas sus expresiones, cada destello de emoción. Pero esto era diferente. Esto era un colapso. Sus ojos recorrieron la página, luego la siguiente. Primero llegó la confusión, su ceño fruncido como si las palabras se negaran a tener sentido. Luego la duda, su mirada se dirigió hacia Savannah, buscando algo, cualquier cosa, para refutar lo que estaba viendo. Pero solo encontró miedo, y eso fue suficiente. La verdad lo golpeó de golpe. El color se desvaneció de su rostro, dejándolo hueco, casi translúcido. El niño no era suyo. Todo lo que había justificado, cada elección, cada traición, se basaba en una mentira. No era un hombre que hacía lo correcto. Era un tonto al que habían engañado. El papel se le escapó de los dedos, cayendo entre el agua derramada y los cristales rotos. Liam, por favor. Savannah se arrodilló, aferrándose a él. La máscara de pestañas le corría por la cara, manchando el vestido arruinado. Puedo explicarlo. Pensé que era tuyo. Lo juro. Te amo. Pero Liam no se movió. Se quedó allí mirando a la nada mientras su mundo se desmoronaba en silencio. No soy tu esposo, dijo Liam. Su voz no fue un grito. Fue un susurro aterradoramente hueco que de alguna manera resonó en la sala sin aliento.
La miró con un nivel de repulsión tan profundo que me revolvió el estómago. La miró como si fuera un insecto venenoso que se le hubiera subido al zapato. Se llevó la mano al ojal, sus dedos encontraron la flor de orquídea blanca, la que yo había elegido. La arrancó, rasgando un pequeño agujero en la cara del smoking, y la dejó caer directamente sobre el regazo de Savannah. Nunca me contactes de nuevo. No me llames. No me envíes mensajes de texto. No te acerques a mí. Le dio la espalda a su novia sollozante y comenzó a alejarse. Pero mi padre Salem de repente salió de su propio shock. Su rostro se puso de un morado profundo y peligroso. Caminó alrededor de la mesa, hinchando el pecho, desesperado por mantener la ilusión de control en la que había construido toda su identidad. Liam, hijo, espera un minuto. Barqueó Salem usando su voz autoritaria de sala de juntas. Extendió la mano para agarrar el hombro de Liam. Entremos todos a la suite nupcial privada y discutamos esto como hombres racionales. Podemos manejar esto en silencio. Tócame, Salem, y te juro por Dios que te arrestaré por agresión. Liam gruñó, girándose, su voz finalmente quebrada por la ira pura y sin adulterar. El veneno en su tono era como un golpe físico. Mi padre retrocedió, sus manos volando en señal de rendición, su boca abriéndose y cerrándose como un pez varado. Tú y tu hija psicópata podéis pudriros. Liam se dio la vuelta y comenzó su largo camino por el centro del salón, dirigiéndose directamente a las enormes puertas de roble por las que Cameron había salido. El mar de invitados se apartó físicamente para él, la gente retirando sus sillas para evitar estar cerca de su radio de explosión. Al acercarse al fondo de la sala, tuvo que pasar por la mesa 19, mi mesa. Se detuvo. El impulso de su salida furiosa se detuvo por completo. Me miró, sentada con mi vestido verde esmeralda, anidada en las sombras. Durante un largo y silencioso momento, el resto de la sala se desvaneció. Éramos solo los dos mirándonos a través de los restos que él había creado. Parecía completamente destrozado. La arrogante confianza del hombre que se había sentado en mi sofá meses atrás, explicando con calma que estaba enamorado de mi hermana, se había ido por completo. Tenía los ojos rojos, nadando con una realización aterradora y sofocante de lo que había desechado. Abrió la boca, su mandíbula temblaba. Vi la disculpa formándose en sus labios. Vi la desesperada súplica ahogada por una tabla de salvación. No se la di. No sonreí ni fruncí el ceño. Con una mano aterradoramente firme, levanté lentamente mi copa de champán medio vacía. Incliné la copa hacia él en un brindis silencioso y burlón, di un sorbo lento y mantuve su mirada con ojos hechos de hielo absoluto. La finalidad de esa mirada destruyó la poca fuerza que le quedaba. Sus hombros se hundieron, un sollozo desgarrador salió de su garganta, y rompió el contacto visual, consumido por su propia vergüenza, empujó las puertas batientes y desapareció en la fresca noche de octubre. Tan pronto como las pesadas puertas hicieron clic detrás de él, el hechizo sobre el salón se rompió. El silencio se hizo añicos en un millón de pedazos de caótica energía maníaca. La sala explotó. La tía Beatatrice, sentada a 2 mesas de mí, golpeó la mesa con la mano y le ladró a un camarero que pasaba. Tráeme un gin tonic doble ahora mismo. Necesito una copa para acompañar este espectáculo. En la mesa principal, Brenda gritaba. Le gritaba a Wyatt, el DJ, que pusiera música, le gritaba al personal de catering que despejara la sala, y le gritaba a mi padre que hiciera algo. Savannah seguía en el suelo, acurrucada en posición fetal, gritando contra la tela arruinada de mi vestido de novia, su cuidadosamente curada vida de influencer ardiendo en cenizas a su alrededor. Los invitados susurraban frenéticamente, sacando sus teléfonos para enviar mensajes a todos los que conocían, tomando fotos encubiertas del desastre. Dejé mi copa de champán en la mesa. El espectáculo había terminado, y el villano acababa de hacer su saludo final. Con calma me levanté, alisé la falda de mi hermoso vestido verde y cogí mi bolso de mano. Me incliné y le di un beso en la mejilla sudorosa y aterrorizada a mi primo Toby. Disfruta del Wellington de ternera, Toby, susurré. Di la espalda a mi madre gritando, mi hermana sollozando y mi padre humillado, y salí del salón. Cuando empujé las pesadas puertas de madera y salí al fresco aire de otoño, respiré hondo.
Por primera vez en 18 meses, el aire sabía increíblemente dulce. Caminé hasta mi coche, el sonido del caos desvaneciéndose al fondo, y me alejé en la noche. Dicen que vivir bien es la mejor venganza. Pero quienquiera que acuñó esa frase subestimó severamente la pura y embriagadora satisfacción de sentarse y ver cómo el karma desmantelaba meticulosamente una dinámica familiar tóxica, ladrillo a ladrillo. Durante meses, había estado sobreviviendo a base de pura adrenalina e indignación justificada. Pero después de cerrar la puerta a Liam esa lluviosa tarde, alejándome del intercomunicador zumbante, algo dentro de mí cambió permanentemente. La pesada y sofocante niebla de la traición que había estado sobre mi pecho desde el día en que los encontré en mi sala de estar finalmente se evaporó. Ya no estaba solo libre de un prometido tramposo y sin espina dorsal. Estaba libre de todo el retorcido ecosistema de mi familia. Había estado jugando un juego amañado toda mi vida. Y finalmente me di cuenta de que la única forma de ganar era darle la vuelta al tablero y marcharme. Vertí toda mi energía restante en mi carrera. La ira que solía mantenerme despierta por la noche se convirtió en combustible. 2 meses después de la desastrosa no boda, mi agencia compitió por una enorme campaña de rebranding para una startup tecnológica de Silicon Valley que se expandía a Chicago. Lideré la presentación. Trabajé 80 horas a la semana canalizando mi hiperconcentración en los diseños. No solo ganamos la cuenta, la dominamos. Mi jefa, una mujer dura como una piedra que rara vez hacía cumplidos, me llamó a su oficina y me ascendió a directora creativa en el acto. Con mi nuevo salario y un sustancioso bono, corté por completo mis últimos lazos con la vida que había planeado con Liam. Me mudé de mi abarrotado y deprimente apartamento de una habitación y compré un impresionante loft histórico en West Loop. Tenía paredes de ladrillo visto, vigas de madera y enormes ventanas de suelo a techo. Buster, mi caótico perro rescatado, reclamó el lugar principal junto al sol en la alfombra marroquí el primer día. Era un santuario que construí enteramente yo sola, sin manchar por los recuerdos de nadie más. Mientras tanto, el universo estaba cobrando sus deudas de manera agresiva y despiadada a todos los que me habían ofendido. La caída de mi hermana, Savannah, fue una clase magistral de humillación pública. El vídeo filtrado del discurso del micrófono de Cameron en la recepción no solo se quedó en algunos feeds locales. Se convirtió en una sensación viral. Un prominente canal de drama en YouTube lo recogió, analizando cada píxel de la cara horrorizada de Savannah y la cobarde salida de Liam. Internet la apodó implacablemente la novia del vestido robado. Las secciones de comentarios en su Instagram, una vez llenas de elogios serviles, se convirtieron en una zona de guerra absoluta. Los usuarios diseccionaron su estilo de vida curado, denunciando la pura crueldad de robarle al prometido y al vestido de su hermana solo para intentar atraparlo con el bebé de otro hombre. Los patrocinios de influencers que financiaban su vanidad se evaporaron de la noche a la mañana. Las marcas de cuidado de la piel de boutique y las empresas de té orgánico la abandonaron instantáneamente, citando cláusulas morales y el deseo de distanciarse de la controversia. Despojada de su glamurosa fachada, Savannah se vio obligada a enfrentar una brutal realidad. Cameron, fiel a su palabra, no desapareció en la noche. Contrató a un abogado sorprendentemente competente y la llevó al juzgado de familia para la custodia conjunta. Como mis padres habían agotado sus activos líquidos en el desastre no reembolsable de la finca Hawthorne, no pudieron permitirse los abogados de tiburones de alta potencia a los que solían recurrir para comprar su salida de los problemas. Cameron ganó fácilmente. Savannah, la hija dorada que solía llorar si un barista usaba leche de almendras en lugar de leche de avena, ahora estaba atada al hombre al que había llamado públicamente basura de campesino. Me enteré por los rumores, cortesía del primo Toby, a quien le encantaba enviarme actualizaciones no solicitadas, que Savannah se vio obligada a conseguir un trabajo real para pagar sus crecientes honorarios legales y deudas de tarjetas de crédito. Actualmente trabaja como recepcionista en una clínica dental de alto volumen en los suburbios. Pasa 40 horas a la semana vistiendo uniformes granates sin forma, contestando teléfonos y siendo gritada por pacientes irritables con dolor de muelas. No hay anillos de luz, ni paquetes de relaciones públicas gratuitos, ni pedestales dorados. Solo la dura iluminación fluorescente de la realidad. Mis padres, Salem y Brenda, no les fue mucho mejor. Su exilio social en su comunidad acaudalada y obsesionada con el estatus fue absoluto e implacable. Puedes sobrevivir a muchos escándalos en la alta sociedad,
Pero no puedes sobrevivir a ser humillado públicamente y superado financieramente por un camarero de bar de mala muerte con una chaqueta de cuero. La vergüenza se les pegó como un mal olor. Brenda fue discretamente pero firmemente invitada a dimitir del comité de planificación benéfica de élite del Country Club. Los susurros los seguían a todas partes. Amigos que conocían desde hacía décadas de repente dejaron de devolverles las llamadas. Las invitaciones a cenas se secaron por completo. La realidad financiera de sus elecciones los golpeó aún más fuerte. La finca Hawthorne, el catering de 5 platos, la barra libre de primera calidad, los arreglos florales importados, todo era completamente no reembolsable. Combinado con las facturas legales de Savannah y la destrucción absoluta de su estatus social, no pudieron mantener su estilo de vida. Se vieron obligados a reducir sus gastos de forma humillante. Vendieron la enorme y extensa casa de mi infancia y subastaron la mitad de sus muebles antiguos. Se mudaron a un condominio mucho más pequeño y genérico en un suburbio completamente diferente de clase media donde nadie sabía sus nombres, borrándose efectivamente del mapa que solían dominar. Y luego estaba Liam. Después de su patético intento en el intercomunicador, intentó contactarme 3 veces más. Envió un enorme ramo de rosas blancas a mi oficina, que le entregué inmediatamente al conserje del edificio. Escribió una desesperada carta manuscrita de 6 páginas detallando su lapso momentáneo de juicio y rogando por una segunda oportunidad, que utilicé para forrar el fondo de la jaula de Buster. Cuando finalmente se dio cuenta de que mi silencio era un muro permanente, se vino abajo. Se había mudado a un complejo de apartamentos corporativo estéril y deprimente, ahogándose en la deuda del contrato de arrendamiento roto de la casa de lujo que había alquilado para su familia robada. Pero el verdadero golpe vino de su carrera. La firma de ingeniería estructural para la que trabajaba era una empresa unida y de la vieja escuela donde la reputación y la integridad eran primordiales. Si bien sus jefes técnicamente no podían despedirlo por su desastrosa vida personal, la falta de respeto de sus colegas se convirtió en una nube tóxica de la que no podía escapar. Había demostrado ser un hombre que traicionaría fríamente a su pareja de 5 años, aceptaría ciegamente criar a un hijo sin hacer una sola pregunta, y luego huiría ante la primera señal de vergüenza pública. Nadie quería asociarse con él en proyectos. Nadie lo invitaba a las copas después del trabajo. Incapaz de soportar el ambiente hostil de su propia creación, Liam finalmente renunció. Se mudó a una firma más pequeña y menos prestigiosa en un pueblo sombrío de Ohio, aceptando un recorte salarial masivo solo para escapar de los fantasmas de Chicago. Se fue con las manos vacías, sin esposa, sin prometida, sin respeto y sin futuro. No he hablado con ninguno de ellos en más de un año. Cambié mi número de teléfono, bloqueé agresivamente sus correos electrónicos y establecí límites hechos de acero reforzado. La semana pasada, estaba haciendo limpieza de primavera en mi loft cuando encontré la bolsa de lona escondida en el fondo de mi vestidor. La bajé y saqué el vestido de seda chifón hecho a medida. Era una vista trágica. Todavía estaba manchado con la pesada base naranja de Savannah en el cuello, y las delicadas mangas de encaje estaban permanentemente deformadas y desgarradas por haber sido estiradas sobre sus brazos. Era la víctima física de una guerra en la que nunca había pedido luchar. Pero mientras estaba allí a la luz del sol, pasando los dedos sobre la tela arruinada, me di cuenta de algo increíble. No sentía enojo. No sentía tristeza. No sentía nada en absoluto. El vestido era solo tela. Lo empaqué en una caja de cartón y la llevé a una compañía de teatro comunitario local. Me dijeron que estaban haciendo una producción cruda y vanguardista de Frankenstein y que necesitaban desesperadamente un vestido arruinado y de aspecto trágico para la novia del monstruo. Sonreí, entregué la caja y les dije que era un ajuste absolutamente perfecto. Tengo 30 años ahora. Estoy sentada en mi sofá de terciopelo, bebiendo una taza perfecta de café de prensa francesa y mirando el horizonte de Chicago. Perdí un prometido, una hermana y un par de padres. Pero lo que gané fue mucho más valioso que todo lo que me quitaron. Gané una paz absoluta e irrompible. Y honestamente, nunca he sido más feliz. Vaya, hablar de la basura que se saca sola.